Mi participación arranca un día que yo estaba sentado en el Consejo de Ministros como ministro de Vivienda, preparándome para la sección en la que me tocaba exponer los decretos supremos en Consejo de Ministros. Y en eso el presidente empezó a hablar de la situación con Yale y las piezas arqueológicas, etcétera. Y yo confieso que estaba hasta distraído. Escuchaba, pero estaba preparándome. Y en eso escucho que el presidente dice, bueno, y lo que he decidido es que el ministro Barrio Leca va a ser el negociador de las piezas. Entonces yo levanté la cabeza y dije, yo soy ministro de Vivienda. Lo que correspondería es que lo haga el ministro Chan, presidente, que es ministro de Educación en todo caso. Recuerden que no había Ministerio de Cultura todavía. Y él lo que me contestó fue, yo necesito un negociador y prefiero que seas tú. Y el ministro Chan está de acuerdo. Una vez que se me nombró, eh, lo que primero que hice fue contactarme con Cecilia Bácula, ¿no? Ella era la jefa del Instituto Nacional de Cultura y lo que quería y lo que le propuse fue hacer un equipo multidisciplinario, donde yo tenía abogados y gente que creía que tenía capacidad de negociación. Hicimos un análisis de la situación. Lo primero que encontramos, que es algo que en ese momento poca gente lo decía, es que la expedición original de Aram Bingham tuvo dos patrocinadores. Uno fue National Geographic y el otro fue la Universidad de Yale. Y esto es bien importante porque hoy sí lo puedo decir. Nosotros tuvimos conversaciones secretas con National Geographic. Yo personalmente viajé a Nueva York, me junté con el vicepresidente ejecutivo de National Geographic y encontré que la posición de ellos era a favor del Perú. Y uno de los elementos que teníamos en la negociación era que eventualmente íbamos a demandar a ambos y National Geographic se iba a allanar en el juicio. Iba a decir, después de ser demandado, y eso estaba conversado, ellos decían, yo me allano, yo estoy de acuerdo en devolver. Ante eso, la posición de Perú mejoraba muchísimo. Ese fue un primer elemento de la negociación. El otro elemento importante es que nadie sabía que tenía Yale. Y ese era uno de los temas fundamentales. Nadie sabía que había, hablaban de 50.000 piezas, etcétera, pero todo el mundo especulaba, porque nadie sabía qué se habían llevado. Todo eso era fantasía. Y una de las cosas que nos propusimos con Cecilia fue asegurarnos de tener acceso a hacer un inventario. Entonces, claro, si yo le decía a Yale, quiero ver las piezas y quiero hacer un inventario, sin haberle ofrecido algo, no me iban a dejar. Entonces, hicimos este memorándum de entendimiento en septiembre del año 2006, donde se trazaron algunas grandes lineamientos, pero básicamente el objetivo era buscar hacer un inventario y tener un inventario y que Cecilia liderara un grupo de peruanos que fuera ya a hacer ese inventario. Y una vez que supiéramos qué había, podíamos ajustar un poco la negociación. Pero al comienzo la idea era ver, había otro concepto fundamental que era que Yale reconociera que la propiedad de todo eso era del Perú, lo cual sucedió en el memorándum de entendimiento, ya estaba ese reconocimiento, y se inició una discusión sobre, había las piezas con valor museográfico y las otras piezas dentro de las cuales había algunas que Yale quería, que eran fragmentos, quería quedarse para seguir estudiando. La verdad que hicimos una investigación importante en el mundo, nos apoyamos en mucha gente, conseguimos, yo tengo acá artículos de todo el mundo que hablan de la negociación de Perú, en México sobre todo, en España, y, y trazamos esa estrategia. Teníamos un aliado, eh, digamos, oculto, que era National Geographic. Teníamos un objetivo claro que a toda costa teníamos que hacer un inventario y saber qué había, y solo después de tener eso íbamos a ajustar. De pronto vimos, entendimos que había una comunicación de parte de la Universidad de Yale al Congreso de la República diciendo que los propietarios serían ellos, porque
que ya había prescrito los tiempos y que por un acto estatutario el verdadero propietario sería la Universidad de Yale, de todo. Esta carta pasó desapercibida. Afortunadamente, por medio de amistades, pedí el apoyo de un abogado americano. Primero hubo un estudio que costó dinero, que no se le pagó, y después busqué a este amigo, a Bill Cook, para que él fuera el representante del Perú. Y Bill comenzó a hacer las indagaciones y él fue el que encontró que efectivamente había esta carta de la Universidad de Yale, que si no fuera contestada en el plazo de 2 años, entonces se daba por válido ante la legislación americana que habría prescrito el derecho del Perú. Necesitábamos que el Perú actuara. Entonces pedí a Ricardo Vega Llona, que era bastante cercano a Alan García, que hablara con Alan, y Ricardo le llevó una nota escrita mía, sin mi nombre, haciéndola suya, una sola página, haciéndole ver cuál era el problema y la urgencia de la solución. La urgencia de la solución era porque un 8 de diciembre se vencían los 2 años, y 8 de diciembre era el lunes. Entonces, el 5 de diciembre fue la última fecha para que el Perú pusiera un juicio a Yale. Y así se hizo. Y quien lo hizo fue Bill Cook. Bill Cook después se conoció con Hernán, que estaba efectivamente en el Ministerio de Vivienda, Hernán le ofreció a Bill que si ganaba, y Bill todavía me lo reclama, habría un parque con su nombre de Bill, diciendo que él fue el abogado que peleó por la causa peruana. Peleó por la causa peruana significa que sus honorarios formales del estudio en que él trabajaba, importante estudio en Washington, llegaron a los $300,000. Esa fue la donación del estudio de Bill Cook en persona al Estado peruano, a nosotros. Bill entonces se metió a fondo y hizo una demanda que el Estado peruano aceptó un 5 de diciembre, viernes, en presentarla, y la presentamos. Presentar una demanda contra la Universidad de Yale, que es la madre de las leyes de Estados Unidos, es bastante atrevido. Era una quimera casi imposible. Y efectivamente así lo hicimos. Durante los años que siguieron, tuvimos mucho intercambio. El juicio, si se veía en Connecticut, si se veía en Washington, el cambio de sede, bastante complicado el asunto legal. En un viaje que yo tuve a Egipto, me entrevisté con el zar de la recuperación de las piezas egipcias. Y le dije, bueno, tengo este problema, ¿cómo hacemos? Porque este juicio a la universidad pues está andando con mucha lentitud, etc. Y el presidente García estaba muy interesado y me insistía mucho en que había que hacer algo. Incluso me dijo, hay que meter un juicio, etc. El señor Aguas, que este zar de la recuperación de piezas egipcias, me dijo, mire, me dijo, la única forma de que puedan reaccionar los de Yale es meter un juicio, pero no a la universidad. Métale usted un juicio penal al presidente de la universidad. Y así se hizo. Se acordó denunciar penalmente en un juzgado de Lima al presidente de Yale. Como era un ciudadano extranjero viviendo en el extranjero, se comunicó ese Interpol. Y en ese momento sonaron todos los teléfonos de Palacio de Gobierno. Todos los amigos de este señor presidente de la universidad, que era un economista muy reputado, y en ese entonces, en ese momento, cuando
cuando hicimos la demanda, era jefe del Comité de Asesores Económicos del presidente Obama. O sea, era toda una personalidad. Y entonces sonaron todos los teléfonos y el presidente García dijo, llamen al ministro de Relaciones Exteriores, entiéndase con él, yo no quiero saber nada de esto. Entonces me llamó el presidente de Yale y me dijo, mire, yo quiero llegar a un acuerdo y si ustedes recibirían al expresidente de México, Ernesto Zedillo, que es profesor de esta universidad y director del Instituto de Gobernanza de esta universidad, él iría con las bases para un acuerdo y con la autorización para firmarlo. Entonces le dije que sí, que nosotros lo que queríamos es un acuerdo, nada más que eso. Y vino el presidente Zedillo, hizo una visita de cortesía primero, y después el presidente García tuvo el gesto de llevarlo a cenar a un restaurante en Lima, a La Gloria, para tratarlo. Era un expresidente de un país amigo finalmente y venía de buena voluntad. Y al día siguiente, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, se firmó el acuerdo. El acuerdo entre el gobierno peruano y la Universidad de Yale fue un acuerdo por el cual la Universidad de Yale se comprometía a entregar en 3 etapas las piezas que estaban registradas, ¿no? Y que el gobierno del Perú, por su parte, ¿no?, retiraba la acusación penal que había puesto en un juzgado de Lima contra el presidente Yale. Yale se quedó con las piezas, muchas de las cuales, cuando fue a visitarlas la directora de Cultura, la señora Cecilia Bácula, ¿no?, muchas de las cuales estaban todavía embaladas. Y estaban embaladas en los papeles periódicos de la época, de 1910, 1911. O sea que la verdad que estaban en un museo, el Museo de la Universidad de Yale, pero a la espera de que hubiese alguien que quisiera investigar, porque estas piezas, había unas a las que llamaban museables, y habían después muchos restos de cerámicos o restos también de huesos, etcétera, que se mantenían ahí para una eventual investigación, ¿no? Entonces, estas piezas estaban ahí, y ya en la época del gobierno anterior, el gobierno se intentó repatriarlas sin éxito. Nosotros comenzamos a buscar en los archivos que había hasta ese momento y efectivamente no había ninguna información. O sea, el Perú había estado reclamando en el vacío. Reclamar y reclamar, pero ¿reclamar qué? O sea, ¿qué es lo que tú quieres que te devuelvan? Las piezas que se llevó Hiram Bingham, porque efectivamente hubo un préstamo por 2 años que se había extendido, pero yo tengo varias consideraciones al respecto. Primero, que el Perú había levantado una ilusión, digamos, como que si nosotros fuéramos a tener un tesoro a nivel de valor material, o sea, un tesoro que Yale retenía, por ejemplo, que pudiera ser como Tutankamón, que pudiera ser como los penachos de Montezuma, y no era así. El objetivo que nosotros descubrimos que había tenido Hiram Bingham era investigación, o sea, investigación. Por eso es que la mayoría de las más de 46.400 piezas que se inventarió, incluido restos humanos, restos óseos, algo de piedra, muy poco, la mayoría cerámica, muy poquitas cosas de metal, realmente poquitas, ninguna significativa, un gran pectoral, o sea, eran piezas de investigación. Y yo en esa oportunidad salí un poquito en defensa de Bingham
porque a él la guerra le impide dedicarse a la investigación. Y entonces la Universidad de Yale, en realidad el Museo Peabody, es el que va a, digamos, a ponerse absolutamente intransigente respecto a un concepto equivocado de propiedad. Cuando Hernán menciona que la señora Karp había tomado esto como una batalla, como una campaña o como un lema, un objetivo del gobierno del señor Toledo, en realidad era también una búsqueda en vano, porque no se puede reclamar lo que no se sabe que reclamas, ¿no? Entonces, el gran logro en lo que al Instituto Nacional de Cultura le cupo fue hacer, digamos, este inventario extraordinario, porque se tomó fotografías a las más de 46.400 piezas. Viajamos 6 personas. Yo fui en 2 oportunidades, ellos estuvieron permanentemente ahí y trabajamos en los sótanos del Museo Peabody, unas condiciones que de verdad nadie podía imaginar. Primero, no estoy faltando a la verdad, nos confiscaron las computadoras porque no querían que tuvieran ningún tipo de acceso. Claro, hace 10 años no había tanta comunicación por internet, ¿no? Luego, en el sótano cerraban la reja cuando nosotros entramos. Cada vez que entrábamos, era de verdad un trato terrible, pero yo era como general en combate, ¿no? Y había que arengar, digamos, a la gente para que no se dejara milanar. El trabajo lo capitaneó Blanca Alba, que es una mujer que trabajó durante mucho tiempo en el Instituto Nacional de Cultura en el área de defensa del patrimonio, y de verdad que su trabajo, su tesón, su paciencia fueron extraordinarios, ¿no? Entonces, nosotros conseguimos como equipo técnico un inventario que incluía dimensiones, o sea, fotografía, pequeña descripción, una numeración correlativa, medidas, peso cuando era conveniente hacerlo. Y eso es lo que después permitió que el Perú hiciera el reclamo digamos, en bloque por la totalidad, ¿no? Yo creo que, y esta es mi opinión personal, si Yale hubiera tenido una propuesta de investigación real, o sea, que la hubiera desarrollado en los 90 años previos, quizás el Perú hubiera podido ser más complaciente. Pero lo único que había ahí es que se había hecho una exposición de las piezas más interesantes, pero más contundentes, que son unos aríbalos y unas tinajas, impresionantes a nivel de tamaño, sí, pero no todas las piezas eran así. Y la verdad es que hay que señalar que el Museo Peabody es un museo de historia natural, con una colección de especímenes animales impresionante. Entonces, este conjunto de piezas arqueológicas realmente no motivaron nunca su gran interés, porque no estaba dentro de lo que era el objetivo propio de su institución, ¿no? Entonces nosotros cumplimos, y junto con Hernán, en una reunión que hubo en la Cancillería, le entregamos al país los inventarios en formato digital y por supuesto en formato escrito. Si no hubiéramos hecho eso, nuestra amenaza de un juicio era una amenaza irreal, porque como decía Cecilia, devuélveme mis piezas. El juez americano, donde fuera, hubiera dicho, bueno, ¿qué piezas? ¿Qué quieres que te devuelvan? ¿Cuántas piezas son? ¿Qué es lo que quieres que te devuelvan? Entonces nosotros estábamos en una posición muy débil si no teníamos ese inventario. Cuando firmamos el memorándum de entendimiento, se hicieron fueron entendidas como concesiones, ¿no? Que algunas de las piezas no museables iban a quedarse por un tiempo, 2 años en Yale, creo, ahí tengo el memorándum, y se iba a hacer una exposición itinerante conjunta del Perú y la Universidad de Yale. Y en realidad, si quieren que les diga la verdad, lo que yo pensaba, bueno,
si las piezas valen la pena, lo haremos. Veamos qué hay, porque una exposición conjunta de Yale y el Perú dando la vuelta al mundo itinerante era una muy buena promoción para el Perú. Pero en el fondo quiero que sepan lo que yo pensaba. Yo tengo que hacerles creer que estoy concediendo más. Y había una serie de cláusulas que me daban salidas en el memorándum de entendimiento, porque yo lo que quería conseguir a toda costa para el Perú era el inventario. Esa era una condición sine qua non. Una vez que tuviéramos el inventario, como les decía, podíamos endurecer la posición, formalizar el reclamo, que fue lo que hicimos después, y ni siquiera hizo falta llegar a un juicio, porque ya en ese momento Terry García y National Geographic ya habían manifestado públicamente incluso su apoyo a la posición del Perú, con lo cual estaba claro que si íbamos a un juicio y demandábamos a los dos, ellos iban a allanar a la primera y íbamos a estar en una posición muy favorable y ya teniendo claramente una idea de qué es lo que íbamos a declarar. Ya en ese momento habíamos ganado la partida. Lo interesante es que esa expedición de Hiram Bingham fue la primera expedición que National Geographic auspicia. Entonces ellos se sentían parte del problema y asumieron estar del lado de los que tenían la razón, ¿no? Sobre todo que la convención del año 70 de UNESCO es clarísima al respecto. O sea, el Perú tenía, conociendo lo que reclamaba, hubiera podido tener, como dice Hernán, un proceso judicial larguísimo y severamente costoso, pero al final hubiéramos ganado de todas maneras. Finalmente, esto pasó a Cancillería nuevamente y ahí se completó la historia, ¿no? Que ya fue el reclamo formal, la negociación y la entrega de las piezas. Pero creo yo, y yo me siento muy orgulloso, y además creo que fue un trabajo estupendo de Cecilia y el INC, que lo que hicimos nosotros sentó las bases para recuperar las piezas. Y lo digo 10 años después, porque lo que faltaba en ese momento era estrategia, ¿no? Faltaba una estrategia de negociación. Eso creo que fue lo que nosotros le dimos al Perú. Hubo un respaldo técnico de primera línea. Quiero decir que Joe Keckling, un empresario nacional, ayudó mucho porque era amigo de Terry García. En ese momento, Bernardo Rocarrey también ayudó. Creo que ha sido la única persona en el comercio en toda su vida que ha hecho algo positivo para conmigo, por lo menos. Y hubo apoyo. En determinado momento, alguna gente se dio cuenta de lo que estábamos haciendo y finalmente el resultado fue positivo, ¿no? José Lo García Belaúnde también cumplió un rol importante y Torre le cumplió un rol muy importante. Las embajadas de Perú, tenemos una ofensiva de prensa en todo el mundo también buscando apoyo. Apoyo en Grecia, apoyo en Egipto. Había algunos abogados especializados en la materia, se empezaron a escribir artículos, pero finalmente quien lideraba esa cruzada internacional era el propio presidente García. El presidente García le escribió al presidente Obama como parte de toda esta estrategia que se tenía para recuperar las piezas. O sea, fue uno de los temas que tuvo el presidente García en su agenda, de todas maneras. Y hubo una respuesta demasiado diplomática, formal de parte del presidente Obama, porque finalmente las piezas estaban en manos de una universidad que era una entidad privada, ¿no? La Universidad de Yale es una entidad privada. Y eso fue lo que ocurrió. Digamos que hubo una serie de gestiones, tanto del presidente García como de otros altos funcionarios, con miras a recuperar Yale. Y en eso la carta a Obama se debe instalar en ese predicamento, como se acuerda usted que
finalmente hubo una manifestación en el Perú que presidió el mismo presidente García reclamando eso, que fue en el año 10 también. Your Minister of Foreign Affairs was visiting Egypt, and the ambassador of Peru called me. He said that the Minister of Foreign Affairs would like to come to meet you. I said, fine. He came and he told me the story about Machu Picchu objects and Yale University. I told him, Mr. Minister, listen to me. I would like you to do exactly what I will tell you. I said, number one, go to Peru and let your secretary to announce that tomorrow you are going to make a press conference to say that the country of Peru will take the president of Yale University to court in Peru and in Yale. And you have to mention the name of the president of the university, because any president of a university is always scared and afraid of court cases. And I said, after you make the press conference, the president of the university will contact you and will give you all the objects, because he will be afraid of the court. Hawass es el que ha capitaneado durante mucho, bueno, él estuvo como ministro de Antigüedades de Egipto durante la época de Mubarak y adquirió muchísimo poder, o sea, su nombre pesa como pesa, digamos, el nombre de un grande, ¿no? Y él también se compró de alguna manera este caso del Perú, porque lo pudo asociar al caso de Egipto y al caso de los mármoles Elgin que están en el Museo Británico. Esto, como dijo Hernán, una capacidad de la diplomacia no expresa, que es la de contactar a los medios, contactar a los expertos, contactar a quienes pueden estar a favor académicamente hablando, hicieron que el caso también fuera visto en UNESCO, porque en UNESCO hay un comité de bienes de patrimonio robados, porque existe la convención del año 79 que es expresa al respecto. Entonces Hawass fue un personaje muy interesante, porque claro, ganaba agua para su molino, que era el reclamo de Egipto, y él tenía también interés en el retorno de las piezas de Grecia, pero se convirtió también en un modelo de negociación, en un modelo de cómo se concluyó, pero hasta ahí no, o sea, dejamos de ser modelo, lamentablemente, cuando no han pasado 10 años y no hay un gran catálogo, no están todas las piezas en línea, no se han estudiado. De verdad que yo siento, no me tocaba a mí, yo ya no estaba en el instituto, yo salí en el 2010, en octubre del 2010, para otro encargo que el presidente me hizo, pero es una deuda que el Estado peruano, no el gobierno de Alan García, el Estado peruano tiene con el Perú. Tú eres criticado en ese momento y olvidado después cuando están los resultados, pero la satisfacción que tenemos Cecilia y yo dentro, y el agradecimiento al presidente García por habernos dado esa oportunidad de servir al Perú, no nos los quita nadie. Todos los restos humanos que se repatrió, no han sido debidamente estudiados. A nosotros nos entregaban unas cajas y entonces nosotros teníamos que contar los huesos que había en esa caja. En más de una oportunidad nos encontramos, yo me convertí casi en una conocedora de anatomía, ¿no? O sea, 3 fémurs, ¿no es verdad? Una sola mano. Eso estaba como muy, no quiero decir muy, alterado estaba.
Y la idea que se propuso fue que en el Cusco se hiciera un lugar de reposo permanente, o sea, en el cementerio de la Almudena, donde cuando haya posibilidad o voluntad de investigar la parte de, digamos, de análisis químico, análisis antropológico, lo que se quiera, antropología física, se pueda sacar esas cajas. Pero haberlas regresado para que estén en sus mismas cajas, en un depósito, esa es una de las frustraciones que yo tengo. Y luego, que el Perú, de alguna manera, a mi criterio, fue un error, ¿no? Mantuvo, pero es que ya era el fin del gobierno, ¿no es verdad? También era el fin del gobierno. Mantuvo un poquito, demasiado en alto la expectativa. Ya llega lo de Yale. Y nosotros hemos escuchado expresiones de que no es posible, de que no haya pectorales, máscaras, piezas de oro. Habían microscópicas. Yo recuerdo, a ver, y no me puedo olvidar que habían unos pequeños tupos, unas pequeñas, como unas lingoteras más o menos de plata, pero lo que había era excelencia en cerámica y sobre todo en fragmentos. Claro, eso te permitía a ti entender que quien había hecho la selección de las piezas para llevar no era un aventurero que quería venderlas, o sea, quería en su despacho, en su laboratorio, estudiarlas. Yo tengo la percepción que uno de los grandes intereses que tenía Bingham era la composición del material y la decoración, sobre todo en los rebordes. Es muy, muy interesante ese tipo de fragmentos que él levantó, ¿no? Y la otra frustración que tengo es que, terminado el gobierno de García, por esas pequeñeces y rencillas políticas, ¿no? Habiendo sido el segundo gobierno del presidente García de verdad extraordinario, no se continuó con la posibilidad de exhibir. Entonces, el Perú ha recuperado, pero el peruano no sabe lo que se recuperó. O sea, la nación, el Estado, tiene los documentos de recuperación, pero la población no ha podido tener acceso a esa riqueza que en el fondo habla, como lo ha dicho Hernán, de amor a la patria, de una estrategia inteligente, con calma, porque la estrategia no se hace, digamos, con exabruptos, ¿no es verdad? O sea, con paciencia de relojero. Y sí, pues, el Perú tiene todavía una deuda con los peruanos, porque lo que se exhibe en este momento en Casa Concha, en el Cusco, en la calle Santa Catalina, hay muchas piezas producto de los propios trabajos en la Casa Concha, y son muy pocas las piezas que se refieren a Yale, las que están exhibidas. ¿Por qué? Porque se mantuvo el mito y no se le sacó provecho a esta posibilidad de investigar con los ojos de Bingham, de investigar planeándose en los intereses que podía haber 110 años atrás, que para un arqueólogo en realidad siguen habiendo interrogantes muy interesantes. Fue una gesta que duró más de 10 años. Se completó y las piezas están en el Perú. So I was at National Geographic for 17 years and was the executive vice president and in charge of all of the expeditions, field research, various media units, and had a number of amazing experiences. And I have to say, however, that of all of the many things that I did at National Geographic, of all of the marvelous places that I visited and all of the accomplishments, it's this one single achievement, the repatriation of the Machu Picchu artifacts, that I am absolutely the proudest of. It was
I felt at the time, and I still do, the most important thing that we did as an organization. And I had a very small role in that. The credit goes entirely to the officials, both the government officials as well as individuals in the private sector, like Jose Kecklin, who worked very hard to repatriate them. But as I said, I was proud to have been a part of it and have played a small role in achieving the eventual return. En 1986, él me había pedido un sábado que fuese a Palacio de Gobierno para hablar con él. Yo era vicepresidente ejecutivo del Interbank y era para nombrarme negociador de la deuda externa. Cuando terminó esa conversación, que es materia quizá ya de otra charla, vi un dibujo en una pizarra de esas blancas que se ponen con plumones que no eran tan comunes en ese momento. Y voy a contar una cosa que se lo he contado a su familia. Y yo le dije, ¿qué es ese dibujo? Y me dijo, son mis pirámides. Me dijo, un presidente tiene que tener sus pirámides. Y dije, a ver, explícame. Y me empezó a explicar. Me dijo, mira, este es la avenida Javier Prado y esto de acá es la avenida Aviación. Por aquí va a venir el tren eléctrico y va a haber una estación que se llama la Estación de la Cultura. Y te vas a poder bajar y ese edificio tan feo lo vamos a hacer el Museo de Cultura, el Ministerio de Pesquería. Y acá voy a hacer el Gran Teatro Nacional. Y olvídate del Lincoln Center, esto va a ser como bajarse en Lincoln Center y la biblioteca va a estar acá. Y me describió todo lo que pasó y terminó el gobierno y no se hizo nada. Pero yo cada vez que paso por ahí me emociono, no puedo dejar de pensar en él. Porque finalmente en el segundo gobierno cumplió su sueño. Esa esquina, ese lugar de Lima debería llamarse una plaza Alan García Pérez. Realmente hizo lo que quería hacer por la cultura del Perú. Hoy cerramos un círculo, restituimos un equilibrio que es también ecológico, ambiental, histórico, cultural, devolviendo al Cusco y a Machu Picchu esos restos. Creo que estamos cumpliendo un deber histórico y me place, como miembro de un gobierno popular, haber logrado que eso sea posible.